Y yo quiero, por favor, que usted se acerque conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a centrar nuestra atención sobre dos versos. Y mire, ya mientras estemos leyendo, Ignacio, te va a parecer muy interesante los términos que aquí van a aparecer. Yo estaba estudiando, ¿cierto?, algunas cosas más para poder nutrir el tema y darle un poquito más de consistencia. Y es muy atrapante sobre todo este último cierre con el tópico, escuche, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Esto es muy importante porque es un término extraño, pero es relevante a la hora de hablar sobre el arrebatamiento. Conecta de una forma increíble con el arrebatamiento. Te dejo dicho también, Nayita, necesito grabar un video para la escuela de líderes, ¿sí? Así que no te vayas, por favor. Eso, si me ayuda después vamos a grabar ese video para avisar de que iniciamos la escuela de líderes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿lo tiene? Verso 7. Y ya que va a disfrutar tanto este fin de semana largo, hasta el domingo, que vamos a estar en nuestros dos cultos, póngase de pie, acompáñeme puesto de pie. Son las 9:02 y yo voy a ocupar 30, 35, 40 minutos para compartir esta parte del estudio que finaliza nuestra serie de estudio llamada El Arrebatamiento. ¿Sí? Dice Segunda de Tesalonicenses 2, versos 7 y 8. Lea conmigo. Porque ya está. Esta es la Reina Valera 1960. Y miren lo que declara. Ya está en acción. Está ocurriendo. Ahora mismo, hermanos. Ahora que nosotros estamos aquí estudiando la palabra, amamos al Señor, escuchen lo que ya está ocurriendo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio porque en alguna forma usted se va a dar cuenta que no lo entienden todos y tampoco está totalmente revelado. Entonces dice, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo otra alusión muy importante. Mira lo que dice acá Mati. Dice, solo hay quien al presente lo detiene. O sea, ¿cómo es posible si ya se está moviendo, está en acción, hay alguien que lo detenga? Porque uno se imagina que si está en acción está en movimiento, pero dice que hay alguien que lo detiene. Más bien la alusión correcta sería, hay alguien que lo está manteniendo a raya, que no lo deja expresarse en su totalidad. Esa sería la mejor traducción al español. Si encontráramos una paráfrasis así, debiera decir, pero hay alguien que todavía no lo deja explotar. Hay algo que todavía no lo deja, ¿cierto?, manifestarse en su esplendor. Pero dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, está hablando de algo o alguien, a su vez se ha quitado de en medio. O sea, hay algo que lo topa, ¿cierto? Hay algo que lo detiene, hay un dique, hay algo que no le está permitiendo manifestar todo lo que quiere manifestar la iniquidad. Hasta que a su vez se ha quitado. Verso 8. Cuando esto se ha quitado de en medio, esto que lo está deteniendo, este restrictor, ¿cierto? Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Mire la forma en la que la palabra expresa sobre el anticristo. Aquel inicuo. Porque lo desprecia, Dios desprecia a este. Dice, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué rápido cambió. ¿Te diste cuenta, Gonza, cómo cambió de todo lo que va a pasar, ¿cierto?, con este hombre que se va a manifestar, ¿verdad? Y que estará en medio nuestro y que nosotros conocemos como el anticristo. Pero inmediatamente aquí dice la palabra que el Señor lo destruirá con el resplandor de su boca, con el poder de sus palabras. Qué increíble, dice, con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Va a ser algo potente. Y aquí expresamente se está refiriendo a la parusía, a la segunda venida del Señor con sus santos, ¿cierto?, a manifestar, ¿verdad?, todo lo que Él quiere hacer para el reino milenial. Tome su asiento, por favor. Como les decía anteriormente, no vamos a poder introducirnos en lo que es el reino milenial, porque eso ya también da para un estudio como el que estamos haciendo.
Y aun cuando nos queda corto en cuanto a tiempo, creemos que hemos revisado los puntos de interconexión más importantes con lo que nosotros consideramos es el rapto de la iglesia. Creemos en el rapto de la iglesia, respetamos otras posturas, pero como iglesia creemos que el Señor nos arrebatará y nos llevará a su presencia, como la semana pasada vimos. Hablamos sobre las bodas del Cordero y las conectamos con la clase anterior, que era la clase número 6, que era el tribunal de Cristo. ¿Se da cuenta que todo va entrelazándose, se va hilvanando de manera perfecta? Lo primero que debiéramos entonces preguntarnos, ya que la Biblia dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, la pregunta que surge de inmediato es ¿qué es un misterio? Quizás usted puede tener una definición. Pero si tuviéramos que definir misterio bíblico, no misterio, porque misterio es algo que uno no conoce. No puede dar una definición de él porque es un misterio, está escondido, ¿cierto? La palabra misterio quiere decir escondido. Pero cuando hablamos de misterio en la palabra, entonces nosotros podríamos definir la palabra misterio es algo que denota, algo que está oculto por un tiempo, ¿sí? Y que será por Dios revelado en algún momento, en alguna ocasión, el Señor lo va a revelar. Y este misterio, en alguna manera, el de la iniquidad, está revelado en las Escrituras, pero nosotros no lo conocemos porque no lo hemos visto manifestado en la tierra. Pero sí tenemos antecedentes sobre él en las Escrituras. Entonces, si pudiéramos definir qué es un misterio bíblico, la palabra misterio denotaría algo oculto, algo que por un tiempo no se muestra, está escondido, pero que Dios ha decidido darlo a conocer o revelarlo. Algunos misterios más en la Biblia. Usted sabe que en la Biblia hay varios misterios. Bueno, en el Antiguo Testamento, yo no tenía en mis apuntes, me encontré con algo que es un misterio, que hasta el día de hoy es un pasaje muy difícil de interpretar. ¿Recuerda cuando dice que Moisés subió al monte y se acercó a Dios que estaba en la oscuridad? Y como si la Biblia dice que no hay oscuridad en él. Pero como Dios entonces estaba en la oscuridad, bueno, algunos dicen que era una posición en la que la magnificencia de Dios hacía una sombra sobre Moisés. Pero me late una interpretación muy, muy rápida y muy fácil. ¿Qué habrá pasado allí? ¿Cómo entró allí Moisés y después tuvo la luz de las tablas? La verdad es que hay cosas que en la Biblia, por momentos, por ejemplo, eso nunca tuvo una explicación. Y si alguien se atreve puede ser muy interpretativo. Pero también en el Nuevo Testamento, Emmanuel, nosotros encontramos misterios y algunos de ellos que ya fueron revelados. Otros como que solo están revelados en parte, porque todavía no lo hemos visto manifestado totalmente. Pero por ejemplo, algunos misterios revelados en el Nuevo Testamento. La doctrina del misterio de la iglesia gentil. ¿Usted sabía que nosotros estábamos escondidos para los judíos? Lo sabía, ¿no? Usted sabe que nosotros no teníamos parte. Y esto estuvo escondido. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando Dios le dio la visión a Pedro de este lienzo que cayó y donde le dijo que habían animales cuadrúpedos, animales inmundos para él. Pero le dijo, Pedro, mate y come. Y Pedro dijo, nada inmundo. Entonces no llame inmundo a lo que yo he santificado. En ese momento nosotros fuimos revelados. Nosotros fuimos quitados de ahí de lo oculto, porque para los judíos nosotros éramos inmundos, no éramos parte del pacto, no teníamos promesa, pero fue un misterio revelado. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Ennegrezcan sus apuntes la palabra misterio porque va a aparecer muchas veces mientras estemos en la enseñanza. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, porque se ha manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo. Amén. Este es el misterio de la cruz. Perfecto. Pero también está la doctrina de la iglesia gentil, que era un misterio que estaba oculto y que se reveló a Pedro, pero que se le llamó a masificar al apóstol Pablo. Escuchen lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 3, verso 4 en adelante. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Óigalo, ahora viene. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de revelar este misterio de que los gentiles son parte de las promesas de salvación. ¿Ve? Este es un misterio que fue revelado. Ya no hay nada oculto. Ahora, que los judíos lo quieran creer, hasta el día de hoy ellos se creen el único pueblo, pero nosotros creemos en el evangelio, creemos en la predicación de Jesús, y Jesús evidenció los hechos de los apóstoles, y los libros inspirados por el Espíritu Santo evidenciaron que este misterio ha sido revelado. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la salvación, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros, ¿se da cuenta? La iglesia es el misterio que había estado escondido, al que se está refiriendo aquí Efesios, nosotros. Y miren lo que dice: dado a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Este era un misterio oculto, pero que ha sido revelado. Levante su mano y diga: qué bueno que Dios lo sacó a luz. ¿Por qué? Porque nosotros podemos disfrutar de la herencia de hijos, de las promesas hechas a los hijos de Dios. Cuestión de la que antes solo podían participar los judíos de raza, los judíos de sangre. Ellos todavía siguen creyendo, una gran parte de ellos. Estos son los que van a ser engañados por el anticristo. Van a creer que, porque lo están esperando. Para ellos todavía no se ha manifestado, para que usted sepa, el Mesías. Ellos lo están esperando. Y este vendrá para engañarnos. También, escuche esto, usted puede encontrar el misterio revelado a los gentiles y a las potestades, a los ángeles y a todos, al misterio que estaba escondido. Lo puede encontrar en Colosenses capítulo 1, no voy a leer esto, del verso 25 al 27. Pasajes paralelos en los que usted puede ver que había misterios, ¿cierto? Algunos de ellos revelados totalmente y otros que están revelados parcialmente, pero que se evidencian también mucho de él a través de la palabra. ¿Qué otro misterio? Escuche, el misterio del rapto, del que nosotros estamos estudiando. También era un misterio. Y oiga lo que dice la palabra del Señor, porque esto es muy llamativo, ¿eh? E indiscutiblemente, dice: he aquí, os digo un misterio. Estoy hablando de 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero incorruptibles, y nosotros seremos transformados. También 1 Tesalonicenses 4 habla de esto, ¿se recuerda? Entonces está también la revelación de esto que estaba escondido, de que nosotros, la iglesia, seremos quitados antes de que comience el proceso de la tribulación. Más adelante voy a leer un pasaje que para mí es muy serio con respecto a quienes, porque una cosa es que tú creas que vamos a ser arrebatados en medio, otros que vamos a ser arrebatados antes y otros que vamos a ser arrebatados al final, ¿cierto? Una cosa es que tú puedas creer en el rapto en cualquiera de esas tres posiciones, pero hay gran parte de la iglesia que no cree en el rapto. Y eso es preocupante. Voy a leer un pasaje que va a ser muy llamativo para usted, porque lamentablemente usted, mire, puede creer en el rapto al medio, al principio o al final, pero tiene que creer en el rapto, porque después de lo que yo le voy a leer, usted no puede no creer en el rapto. ¿Sí? Y ya se lo voy a mostrar. También, además del misterio, ¿cierto?, del rapto, tenemos otro misterio que ha sido revelado, que es el misterio de la piedad. Pero dice: e indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es esto? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Qué es esto? La manifestación, el primer advenimiento de Cristo. Ese es el misterio de la piedad.
es lo que los judíos no creyeron y que fue revelado, porque ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Eso estuvo oculto, los profetas lo anunciaban, pero cuando llegó el momento, ellos no fueron capaces de entender. Para ellos sigue siendo un misterio cuando ya fue revelado. Cristo es la expresión máxima del ministerio de la piedad. Él fue piadoso con nosotros, porque si tuviese que habernos cobrado lo que hicimos, estaríamos todos muertos. No habría posibilidad alguna para nosotros. Bien, y avanzamos. Si hablamos del misterio, ¿qué es exactamente entonces si hay misterios que han sido revelados en la Escritura o parcialmente este no ha sido revelado en su totalidad? ¿Qué es exactamente el misterio o el misterio de la iniquidad? Así lo denomina la Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, lo llama así: el misterio de la maldad. Vio que son diferentes versiones, no traducciones, versiones. Las traducciones hay que ser un poquito más erudito para hacerlas. La versión 1960 dice el misterio de la iniquidad. La Nueva Versión Internacional del mismo término dice el misterio de la maldad. Pero hay otra versión que también es muy llamativa, que es la TLA, la traducción del lenguaje actual. Y esta la denomina así: lo que la Reina Valera dice, el misterio de la iniquidad. La NBI dice el misterio de la maldad. La traducción del lenguaje actual dice el plan secreto de la maldad. Interesante, aunque son versiones, no traducciones, amplían un poco más lo que es el misterio que está revelado en parte y que será en su esplendor manifestado con el anticristo pisando esta tierra. ¿Sí? Vamos hasta acá, ¿cierto? Exactamente, el misterio de la iniquidad es lo que Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el verso 7, en el capítulo 2, se refiere, escuche, a la obra anárquica de la maldad en el mundo. ¿Saben lo que es la anarquía? La anarquía se revela contra toda ley establecida. Los anárquicos, los tipos estos que no creen en ningún tipo de formato de Estado, de república, son estos que usted ve, los skinheads que andan con botas, que andan con pelos parados, ¿lo ha visto? Esos son anárquicos, son personas que no se sujetan a ninguna ley. Bien, bueno, la anarquía también está escondida dentro de los poderes del mundo. Para que usted sepa, los gobernantes del mundo, las naciones del mundo, tienen una anarquía, una rebelión constante contra Dios. Y eso está opacado porque hay algo que lo detiene. Cuando la Biblia habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, hablando en relación al misterio de la iniquidad, se refiere a la obra del mal, a la anarquía que está hoy presente en el mundo y que conduce permanentemente a estas personas, al mundo, a la creación, a una rebelión contra Dios. ¿No le ha pasado que usted se encuentra con gente que maldice a Dios? Es una expresión de esto que está un poco detenido, pero que está en acción. No en su esplendor, pero usted ve que hay gente que no me hable de Dios. Yo no quiero escuchar de Dios. Bueno, tenemos a un mártir de la fe, a uno de nuestros hermanos, aun cuando es de corriente bautista, nuestro hermano, es reformado igual que nosotros. Recuerde que la iglesia nace de la reforma de Martín Lutero. Sí, se recuerda de las tesis que en la catedral de Wittenberg él plantó cuando él comenzó a leer el libro romano y se le fue revelada la gracia. Sí, de ahí sale la sola escritura, sola fe, solo espíritu, sola gracia. ¿Se recuerda de eso, cierto? Bueno, de ahí vienen también ellos. Hay muchas corrientes religiosas, entre ellas los bautistas. Usted conoce a los hermanos de asamblea, que son corrientes de la iglesia. Acaban de matar a uno de nuestros hermanos y él era bautista. Lamentablemente su esposa es muy joven y no logré leer bien la noticia, si había más de un hijo o dos hijos, no sé, pero una viuda muy joven, 2 hijos, miren qué terrible. Pero eso fue producido, ¿sabe por qué? Por grupos subversivos. Está comprobado, subían videos burlándose, alegrándose de la muerte de nuestro querido hermano. Lamentablemente, yo tengo que decir esto, hermano, yo creo que las cosas no se van a poner fáciles para la iglesia. Y aun cuando creo que el movimiento del cual es precursor este querido hermano va a tener un auge, no va a ser sin oposición. Va a ser muy fuerte la persecución, porque tiene que manifestarse la apostasía antes de que venga este inicuo, aquel hombre del mal. Bien, entonces se manifestará, dice el verso 8.
de segunda de Tesalonicenses 2. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, hablando de Jesús, ¿cierto?, en su regreso, en la parusía, en la segunda venida de Cristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto es una de las frases que vamos a analizar hoy. La manifestación del inicuo. La manifestación del inicuo. Son palabras clave, hermano. Dentro de la escatología, estos términos son muy estudiados, ida vuelta, para saber a qué se refieren, ¿cierto? Y una de las frases que aparecen acá, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces hay una manifestación a la que nosotros debemos prestar atención. Y es la manifestación del inicuo que nosotros sabemos que es el anticristo. ¿Sí? La manifestación del inicuo. Entonces dice, se manifestará aquel inicuo. La revelación de esta iniquidad considera y coincide precisamente con la venida del anticristo. Del misterio de la iniquidad, ¿cierto?, que está en acción, pero hay alguien que lo retiene, y cuando esto que lo retiene o lo detiene se ha quitado, entonces se va a manifestar en su esplendor el misterio de la iniquidad. ¿Y cuál va a ser el esplendor del misterio de la iniquidad? La manifestación del anticristo. ¿Siguió hasta aquí la jugada? El misterio de la iniquidad, ¿cierto?, está en acción, pero no está en su fervor y en su fuerza, porque hay algo que lo está deteniendo. Una persona, alguien que no está permitiendo que se dé, aun cuando nosotros estamos viendo muchas evidencias de que el mal ha crecido. O sea, más que nunca hoy día vemos personas que no tienen afecto, que no les importa la vida del otro, que les importa más la vida de un perro que la vida de un bebé, lamentablemente, ¿cierto? Aquí mismo algún hermano decía, ay, pero ¿cómo no le va a hacer cariño al gato? Hágale cariño a su hijo, ¿cierto? Ame más lo que, ¿cierto? Porque aunque son creación de Dios, hermano, no puede ser que la gente tenga más afecto por un animal que por un hombre, por una mujer, por un niño. Porque esa es la estupidez de ahora, hermano. La estupidez de ahora, la gente defiende el aborto, pero también defiende a que no atropellen los perritos, no le peguen y no hay que hacerlo. Pero es una incoherencia, es una merma de la inteligencia. Porque hay que tener dos dedos frente, hermano, para defender a un perro por sobre un feto. ¿Se entiende? Hasta eso, la irracionalidad ha llegado hasta eso. Y precisamente el misterio de la iniquidad es la irracionalidad, pero en contra de Dios. Decirle a Dios, nosotros sabemos más que tú. Nosotros establecemos los parámetros. Nosotros decimos lo que es bueno. Nosotros decimos lo que es malo, que es lo que anticipó Isaías. Que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Lo estamos viendo. Está en acción. Lo que pasa es que hay algo que lo está deteniendo. Pero llegará un momento, y esta es la mala noticia de hoy. Aun cuando el evangelio es buena noticia y está contemplada esta mala noticia dentro, es que va a haber un momento en donde se manifestará en esplendor el misterio de la iniquidad, y ese esplendor es la manifestación del inicuo. La revelación de esta iniquidad coincide con la revelación del anticristo, al que nosotros hemos leído hace unos poquitos minutos atrás. El Señor llama a aquel inicuo. Y voy a leer algo más, segunda de Tesalonicenses, pero ahora vamos a ir a los versos anteriores. Para el centro usamos del 7 al 8, pero ahora vamos a leer 1 al 4. Oiga, segunda de Tesalonicenses 2. Con respecto, aquí está el texto que yo le digo, usted tiene que creer en el arrebatamiento. Este es el texto que yo le digo, usted tiene que creer. No me importa si cree que nos vamos antes, no me importa que si cree que si se va al medio, o no me importa que si cree que se va al final, ¿ya? Diga, tengo que creer. Y pregúnteme por qué. Porque ahora se va a dar cuenta por qué tiene que creer en el rapto. Y ahí es donde a mí me preocupa, porque grandes corrientes de la iglesia, que se supone son las más estudiosas, no creen en el rapto. Lo hacen una experiencia con la parusía, que es la segunda venida, cuando nosotros hemos visto que son dos sucesos totalmente distintos. Oiga esto, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y su reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál era el modo de pensar de los tesalonicenses? Que iban a ser arrebatados,
¿Qué enseña Pablo en 2 Tesalonicenses? Hermano, llega un día en donde nos juntaremos en las nubes con el Señor. Eso es lo que le enseñó a pensar a Pablo a la iglesia en Tesalónica. Ese es el contexto de Tesalonicenses, de 2 Tesalonicenses. El rapto de la iglesia. Ese es el contexto mayor. Bien, entonces miren lo que dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está más que entendido que dice, cuando dice en 2 Tesalonicenses 4, y nos reuniremos con Él, es la misma frase, coincidente, no está hablando de algo distinto. Entonces en el capítulo 4 está hablando del rapto, del arrebatamiento, y en este capítulo 2 también está hablando del rapto, de la reunión de la iglesia con Él. Bien, bien, para que usted haga lógica espiritual. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en las nubes, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de este modo de pensar. Porque ya sea que usted crea que nos vamos antes, nos vamos al medio, nos vamos después, es la forma de pensar que enseñó Pablo a la iglesia en Tesalónica, un hombre inspirado por Dios. Él creía en el rapto, creía en la parucía, pero también creía en el zarpazo, en el rapto. Y miren lo que le dice: no se dejen mover fácilmente de este modo de pensar, ni dejen que los conturben. Miren lo que dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Si yo me llego a arrepentir y le escribo otra cosa, no me crean. ¿Usted había leído entendiendo el contexto así? Dígame la verdad. Este es el contexto. Es la misma figura que Pablo usa en 2 Tesalonicenses 4 para hablar del arrebatamiento, la que está aplicando en el capítulo 2, porque este es el contexto del consejo. Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Tesalónica que eran tiempos difíciles y que ellos tenían que estar atentos a todo lo que se manifestaría y evidenciara que sería una señal de que el Señor venía para llevárselos. Voy a volver a repetir esto. Déjelo nomás que profetice, hija. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de este modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo sabía, no solo para los cristianos del primer siglo, él sabía que para nosotros iba a levantar gente que nos iba a intentar mover del rapto. Mi pregunta es: ¿hay alguien aquí que no crea en el rapto? Puede ser, por hermano, puede ser. Yo no lo voy a juzgar por eso. Pero aquí, hermano, se nos está diciendo que van a haber personas que no van a creer en lo que nosotros estamos enseñando ahora, y que nos van a intentar conturbar, y que nos van a intentar sacar. Incluso, hermano, yo no quiero que haya ninguna persona que no crea en el rapto en nuestra iglesia, y no lo estoy echando. Estoy dándoles la oportunidad que da la palabra, porque la palabra dice que las personas que no creen en el rapto son personas conturbadoras, que quieren mover el pensamiento de Cristo en la mente de los cristianos. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero alguien se la tiene que jugar. Por eso le digo, no me importa si usted cree que nos vamos antes, nos vamos al medio o nos vamos después. Pero por favor, como su pastor, le pido que crea lo que está escrito. Lo que está escrito es que va a haber rapto. Miren lo que dice: que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es una pequeña explicación de lo que va a lograr el anticristo. Escuche, el anticristo va a lograr hacer lo que Jesús no pudo hacer. Haga conmigo.
Por eso no es cualquier cosa. Por eso, aun cuando usted crea que nos vamos antes, al medio, después, disculpe que siempre diga esto. Si alguien va a lograr engañar a los judíos, escuche esto, si alguien va a lograr engañar a los judíos para hacerles creer que Él es el Mesías, si usted se queda, lo va a engañar a usted. Eso, papá, diga, ay, Señor. Así que le conviene creer en el rapto. Ahora, si usted está cualificado espiritualmente para aguantar la mitad del proceso de tribulación, o toda la tribulación para después creer que usted se va raptado por el Señor, bien. Si usted cree que lo puede hacer, en mi caso, me conozco. Yo no voy a poder soportar que violen a mis hijas, que maten a mi esposa a martillazo, la aprieten con máquinas retroexcavadoras, porque esto de que va a venir y le van a cortar la cabeza, no, pues sí, lo que van a buscar es que renieguen de Dios. Así que no, hacer así una cosita muy fácil. Si tiene ese nivel, hermano, bien. Quédese al medio o váyase al final. Yo con la iglesia quisiera irme con ustedes antes, porque no me gustaría mirar que usted me vea a mí claudicar y que yo lo vea a usted claudicar. Estoy hablándole de experiencia. Aquí ni siquiera pongo la Biblia, porque a veces los hermanos ponen la Biblia, pero Jesús dijo que los fariseos eran expertos en decir que la Biblia decía eso, pero no hacían lo que decía la Biblia. Así que cuidado, hermano. Cuidado con cualquier persona que le venga a mentir que no existe el rapto. Cuidado. Además, recuerde que aquí lo formamos usted, no las cosas que escucha por YouTube. Aquí se le enseña la palabra. ¿Bien? Aprenda de la doctrina que le estamos enseñando, porque es una doctrina que está firmada en la gracia. Porque todas las personas que no creen en el rapto creen que lo que va a ser quitado va a ser el Espíritu Santo. Y ese es un gran problema teológico. Porque si hay gente que se va, porque ellos creen que se van a convertir personas en la tribulación. Si usted cree eso, ¿cómo se puede hacer si no está el Espíritu Santo? Porque esto tiene lógica, porque los que se van a quedar son los dos testigos que dicen que son Moisés y Elías. ¿Y qué van a hacer? Le van a ir a predicar a los judíos, no a nosotros. De que Cristo ya vino. Eso es lo que van a predicar. ¿Qué creía que iban a predicar? ¿La gracia? Si la gracia ya no va a estar. ¿Y quién los va a convencer? El Espíritu Santo. El único que puede traer la revelación de Cristo a la gente. Aun cuando yo no le puedo asegurar que en la iglesia es la que va a ser quitada, es lo que tiene más lógica espiritual. Por eso voy a volver a leer esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, esto es lo que hace una alusión directa al rapto. Y a 2 de Tesalonicenses 4. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué les enseñó Pablo? Que serían arrebatados. No se conturben ni por espíritu, ni por... ¿Sabe lo que está hablando? Por gente que profetice que no va a haber rapto. Porque hay falsos profetas. El rapto es una realidad. Ni por palabra, ni por carta si fuera nuestra. O sea, lo que ya enseñé es que nadie lo cambie. Que nadie les engañe en ninguna manera. Escuche esto, una de las ideas que quiero desarrollar en este momento, el ascenso del poder del hombre de pecado, que es otra manera de llamar al inicuo, al anticristo, le llaman el hombre de pecado. ¿Se recuerda cómo le llamaban a Jesús? El hijo del hombre. A este le llaman el hijo de pecado, el hombre de pecado. El ascenso de este hombre a un poder sin precedentes. ¿Qué poder será? Será un poder tal que los judíos creerán que es el Mesías. Porque no lo vamos a alcanzar a ver, pero a este lo van a intentar matar y lo van a matar. ¿Y sabe lo que va a hacer? Va a resucitar. Y cuando la gente vea esto, los judíos vean esto, ¡oh! Él es el que se levantó entre los muertos. Será terrible, hermano. Yo no quiero estar. Llévame Cristo antes. Porque cuando Él ascienda al poder del hombre mayor,
Escuche, este será el clímax de la anarquía. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero que usted esté. Como pastor que lo amo, no quiero que estemos en ese momento. ¿Sabe lo que será esta anarquía, este clímax de anarquía? Será un movimiento satánico tan poderoso que por momentos parecerá que vencerán al pueblo de Dios escogido, a los judíos. Parecerá que se van a salir con la suya. Parecerá que todas las blasfemias que este hombre dice contra Dios no van a tener ninguna respuesta de parte de Dios. Harán milagros como usted no ha visto en la iglesia. El falso profeta y el anticristo harán milagros tremendos. Oiga lo que dice el verso 7 nuevamente. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este misterio de la iniquidad está tras bastidores. La Biblia dice que está refrenado, pero él se quiere revelar. ¿Usted ha oído hablar, por ejemplo, de la Agenda 2030? ¿Ha oído hablar de la Agenda 2045 ahora? ¿Ha oído hablar de los poderes fácticos, por ejemplo? Que son gobiernos que no están instituidos, pero que manejan, como por ejemplo, ¿qué es lo que sería un gobierno fáctico? La prensa. A la prensa se le llama un gobierno fáctico, un poder fáctico. ¿A quién más se le llama poder fáctico? A los ricos del mundo se le llama poderes fácticos. ¿Por qué? Porque ejercen presión y pueden traer cambio a nivel global. Eso es un poder fáctico. No tiene un reconocimiento pleno, pero tiene una autoridad para generar presión y hacer cambios. A eso se le llama un poder fáctico. Y escuche esto, eso es lo que tomará control. Hoy día están escondidos detrás de muchas organizaciones mundiales, pero de repente emergerán estos poderes que nadie conoce y tomarán dominio y tomarán control de todo el poder mundial. O sea, habrá una sola moneda, habrá una marca. Tratarán de hablar todo el mismo lenguaje, el mismo idioma. Como por ejemplo la IA. ¿Qué contiene el misterio de la iniquidad? ¿Qué contempla? Escuche, el misterio de la iniquidad es la manifestación, la plenitud y la destrucción del hombre de pecado, el anticristo. El misterio de la iniquidad no parte con el anticristo, parte con los pensamientos del anticristo. Hasta que los pensamientos del anticristo son posicionados, se posiciona el hombre inicuo. Se genera una influencia a nivel mundial con un poder inusitado. Nadie como él hasta ahora que usted conozca, nadie, ningún evangelista, ningún hombre de Dios, ningún milagro extraordinario que usted haya visto se comparará al poder que se le dará a este hombre. De modo que toda la gente lo mirará y dirá, incluyendo a los judíos, que son difíciles de hacerles creer cuestiones. Escuche, los judíos sí que son unas personas que no creen en nada, más que en Jesús, en el que va a venir, en el Mesías que va a venir y en Jehová. Pero oiga, hasta ellos será tan inusitado, no habrá tiempo como este antes, que hasta ellos le creerán. Será tan tremendo, hermano, que se manifestará en plenitud. Pero también la Biblia dice en el verso 8 que el Señor lo destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. O sea, este misterio está oculto, todavía no se ha revelado en su esplendor, está tras bastidores, en bambalinas, que persigue posicionar las ideas del anticristo para que después se posicione la persona del anticristo, tome relevancia mundial, se genere todo el tiempo de la tribulación y el Señor al final de los 7 años lo destruya. Manifestación, ¿cierto? Es lo que dijimos. Plenitud y 3, destrucción del hombre de pecado. Todo eso es el misterio de la iniquidad. Por eso yo le dije, hay algunos que han sido revelados en su plenitud, pero este todavía, y ojalá, hermano, yo no lo vea en su plenitud. Yo no lo quiero ver en su plenitud al anticristo, porque eso va a ser lo más terrible. La Biblia dice que no hubo tiempo como este, ni antes ni después. Apocalipsis capítulo 3.
Vamos a leer verso 3, 4 y después vamos a saltar al 7 en Reina Valera 1960. Miren las declaraciones. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Aquí está haciendo alusión a lo que yo le dije. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y miren lo que harán. Y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adorarán a la bestia. Hemos aprendido los domingos que al hombre se le honra, pero a Dios se le adora. Lo consiguió. Aquí lo consiguió. Aunque todavía nosotros en el tiempo en el que estamos no hemos visto esto. Aquí en este pasaje dice que lo consiguió. Que la tierra adore. Que lo reconozcan como el Dios. Diciendo, miren lo que va a decir la gente. Como cuando usted canta, ¿quién como el Señor? No hay nadie. Aquí en este tiempo la gente dirá, ¿quién como la bestia? Le darán adoración en la plenitud del misterio de iniquidad. ¿Quién como la bestia? Disculpe. ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Miren lo que dice. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Esto está hablando del pueblo de Israel. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo segundo relevante en este estudio. El mundo entero caerá bajo el dominio del anticristo. Yo te vi cuando hiciste así. Porque aun cuando no lo logramos imaginar ya por un poquito los antecedentes que yo estoy dando, esto es realmente horroroso, brutal. Apocalipsis 13:1 sigue añadiendo la autoridad de esta bestia. Mire, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mire, no nos podemos detener aquí si van a ser 10 naciones, el G10. ¿Ve que todo eso está en teoría? No podemos detenernos, hermanos, porque no tenemos tiempo. Ya vamos a hacer un estudio más acucioso. Ya vamos a intentar hacer estudios más largos en los próximos años en donde podamos revisar todo esto. Pero todo lo que yo estoy leyendo habla de que Él se levantará contra Dios, blasfemando contra Dios. ¿Sabe lo que hará Él? Abiertamente después de los 3 años y medio, porque parecerá que Él, a la mitad va a quebrantar el pacto, dice la Biblia en Daniel, y ahí va a comenzar a mostrarse realmente como Él es, un hombre contrario a Dios, pero eso es lo que Él va a declarar, que es un enemigo de Dios y un enemigo de Israel, cuando al principio los engañó con falsas promesas de paz. Ganará el control mundial, escuche. No, si este hombre va a ser tremendo. Ganará el control mundial con transitorias promesas de paz. O sea, por un tiempo se dirá paz y seguridad. ¿Se recuerda que esta es la frase, una de las frases clave? Paz y seguridad. Cuando se diga eso, hermano, cuando se logren los acuerdos entre el pueblo palestino, todas las naciones de Palestina con Israel, va a ser un tiempo terrible, hermano. Terrible, como nunca antes hubo. Porque ahí es cuando Él ganará el control del mundo, pero lo hará a través de promesas falsas, transitorias. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Sabe lo que va a hacer Él? Va a blasfemar en el templo de Dios, porque se va a levantar un tercer templo, para que usted sepa. Ya se están haciendo todas las tratativas. Uno de los que está queriendo lograrlo es Donald Trump, para que usted sepa. Está queriendo invertir dinero para levantar un tercer templo. ¿Qué cree usted, pastor? ¿Quién es el anticristo? Yo tengo mis teorías, pero no las puedo enseñar aquí. Pero esto es lo que va a pasar, hermanos. Tendrá un poder tan engañoso que hará creer a toda la gente que Él es el Salvador, que trajo el orden mundial, la paz mundial. Pero llegará un momento en donde romperá todas las promesas que hizo y comenzará a mostrar quién realmente es un engendro, el demonio de los demonios. Si Jesús habló de Él, escuche Juan lo que dice, Juan 8:44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren lo que él dice, revelándole a los discípulos quién es. Él es homicida desde el principio. Es un asesino, es un mentiroso. Él nunca ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Nada de lo que prometa este hombre lo tienen que creer los judíos y le van a creer porque él habla mentira todo el tiempo. Y le van a creer. Y al que vino y se manifestó siendo la verdad no le creyeron. Mire, si muchas cosas al pueblo judío le van a tocar por ser duros de servicio. Hay gente que se está escandalizando por lo que digo, porque aman a Israel. Yo amo a Israel, hermano, oro por Israel. Y ojalá que se salven. Y que salven bastante. Porque han sido bien duros ellos, por su orgullo. Miren, dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Y usted no le puede creer nada a Satanás. Y no deberían creerle nada a este hombre, porque él es hijo de Satanás. Amén. ¿Vio? Es el testimonio de Mateo. No solo tendrá este poder, sino que será acompañado por hombres poderosos, como por ejemplo el hombre llamado falso profeta. Mire, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Habrá uno que le allana el camino. A la usanza de Juan el Bautista, habrá uno que le allana el camino, que será el que buscará la adoración a la bestia, porque se creará una religión que buscará adorar a la bestia, que será una sola religión, por lo que nos estamos dando cuenta, porque se está persiguiendo que haya una sola religión en el mundo. ¿Quién va a ser la máxima autoridad de esta única religión a nivel mundial? La bestia. Él va a lograr llegar hasta allí, hermano. Va a tener características tan especiales porque va a ser un hombre muy carismático, a la vez un estadista, un político, un gobernante de aquellos. Va a ser tan atractivo, hermano, que como les digo, él va a engañar incluso a los del pacto. Este hombre le ayudará. El falso profeta se encargará de encabezar un sistema religioso que exigirá. En un momento te mostrarán que Él es lo máximo, que Él es el Salvador, pero de un momento para otro Él te va a decir, te exijo que te rindas a mí. Te exijo que me adores. No como Dios. Ve que Dios a usted no le obliga a venir a la iglesia. Ve que Dios a usted no le obliga a nada. Él simplemente dice, hijo mío, dame tu corazón. No será así con Él. Aunque a usted no le guste, va a estar ahí. ¡Pum! Y le haga. Y di que soy grande, di que soy... Y usted, grande, porque si no lo van a matar. ¿Todavía se quiere quedar usted? No habrá adoración, habrá obligación. Será una obligación. Y quienes no adoren a la bestia serán considerados enemigos del Dios Todopoderoso, porque es el que pareciera que se está estableciendo. Entonces los van a perseguir. Así como una mentalidad comunista elevada a la máxima expresión. ¿Ve que ellos persiguen a los que piensan distinto a ellos? ¿Cuándo se manifestará en su plenitud? Mire, este misterio será manifestado en el tiempo de la tribulación. Allí es donde ninguno de nosotros debe querer estar. Estoy hablando de los 7 años después del arrebatamiento, y que son los previos, ¿cierto? Anteceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay un cuadro. Aquí será, escuche, la manifestación del esplendor del misterio de la iniquidad. ¿Sí? ¿Lo logra ver? Ahí en las pantallas están. La segunda venida de Cristo, lo que nosotros conocemos como parusía en el griego, no comenzará hasta que ocurra una rebelión global. Toda la gente se rebelará contra Dios. Y él que encabezará esta rebelión contra Dios será el anticristo.
Él será el ícono de toda esta religión a nivel mundial que busca una rebelión total contra Dios, que pareciera que van a vencer al Señor. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta rebelión contra Dios será tan grande que hasta los escogidos serán engañados. Bueno, para mí, estos que están hablando de los escogidos son los judíos. ¿Bien? Pero ojo, si llegaran a ser cristianos que se quedan, que no queden en el rapto, si llegaran a ser escogidos de eso, hasta ellos serán engañados, por hermano. No hay por dónde, ¿para qué se quiere quedar? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, estas son las palabras de Jesús a sus discípulos, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán a todos, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces dijimos que la manifestación esplendorosa del misterio de la iniquidad, si podemos decirlo así, será en los 7 años que dure la tribulación, o la tribulación y 3 años y medio después de gran tribulación. Y hay otra frase allí que a mí me encanta, y es la pregunta: ¿quién lo detiene? Porque la Biblia dice: solo hay quien al presente lo detiene. Bien, quien quiera que fuere quien lo detiene, lo que podemos, ¿cierto?, dilucidar es que es un gran poder. Esto es muy interesante, porque ya sea que fuera el Espíritu Santo, a mí no me asombraría, porque Él es Dios. Y Dios tiene poder para detener cualquier maldad. ¿Cierto? Pero hermano, si fuera la iglesia, yo creo que todavía no hemos descubierto el potencial que tenemos. Si llegara a ser la iglesia la que lo detiene, esto solo en una introducción a lo que estoy, ¿cierto?, avisando. Si llegara a ser la iglesia lo que al tiempo presente detiene al misterio de la iniquidad, nosotros todavía no conocemos el poder que tenemos. Hay fuerzas que en este mismo momento y durante miles de años, escuche, han preparado el camino para el anticristo. Y están trabajando para establecer su imperio, su reino, el reino del impío. Pero la Biblia dice que hasta al momento presente hay algo que las restringe, que las detiene. La pregunta sería: ¿quién es el restrictor? ¿Quién lo detiene? ¿Quién es el restrictor? Voy a enunciar 4 posibilidades. Anótelas. Número 1. El Espíritu Santo es el restrictor. Número 2. La iglesia es el restrictor. Número 3. Los gobiernos humanos. Ve que yo le dije que hay gobiernos fácticos que están por detrás, que hoy están escondidos, pero en algún momento se pondrán sobre los gobiernos humanos. Y tuvimos para muestra un botón. La Organización Mundial de la Salud dictaba todo lo que teníamos que hacer en todos los países con la pandemia. Estaban probando cómo hacerlo. Número 3, los ángeles. Algunos dicen que ángeles están deteniendo que la maldad no se exprese en su mayor grado. Pero miren qué interesante esto, porque a mí me hubiese encantado conocer a alguien que fuera de la línea de descendencia de los tesalonicenses, hermano. Porque miren lo que dice: y ahora vosotros sabéis lo que los detiene. ¿Sabe que los tesalonicenses sabían lo que detiene al misterio de la iniquidad? Pero Pablo es tan pesado que no nos dice a nosotros. Pero le dice a los cristianos de la iglesia de Tesalónica que ellos sí saben quién detiene.
a la maldad y a la expresión total de la maldad que es el anticristo. Pablo no da detalles, pero la iglesia del primer siglo sí sabía quién era, quién detenía la manifestación de la maldad. Los tesalonicenses sabían de quién se trataba. Escuche, una de las mejores de estas interpretaciones es por honor, para mí por honor, yo no creo que sea así, pero yo por honor creo que quien tiene el mayor poder para detener a las tinieblas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las teorías y es la más avalada, que es el Espíritu Santo, el que detiene. Pero también se cree que esta es una de las mejores interpretaciones, porque el Espíritu Santo tiene su presencia en el mundo, pero escuche esto, la Biblia habla claramente que tiene su presencia en el mundo a través de la iglesia. El Espíritu Santo se manifiesta a través de la iglesia. Sabemos que es una persona que tiene su poder, su autoridad, pero su esplendor dado por el Padre y el Hijo es para la guía y para la preparación de la iglesia para la venida del Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo acá. Dice que Él los convencerá de pecado, justicia, juicio. Eso es lo que Él está haciendo acá. Ese es su trabajo, para eso se quedó. La presencia del Espíritu Santo en el mundo a través de la iglesia es una de las teorías de lo que está ahora mismo frustrando la revelación del hombre de pecado. Pero también, escuche lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. Hay otras versiones que dicen las puertas del infierno, que significa la fuerza de la maldad, no prevalecerán contra la iglesia. Todos toman este versículo como la autoridad de la iglesia, porque mientras está la iglesia aquí, el diablo no puede hacer nada, y se olvidan que hay algo que detiene al hijo del diablo. Algunos pueden decirme, pastor, pero es que este es un texto totalmente diferente al contexto. No, hermano, para mí esta es una alusión. Yo creo, y muchos creen, que esta alusión es también a una iglesia que tiene la autoridad para detener, para no permitir. Por supuesto que esa autoridad no reside en la misma iglesia, reside en el Espíritu Santo que gobierna la iglesia, ¿se entiende? Entonces, para mí la segunda mejor teoría es que la iglesia es la que restringe la maldad. La maldad no consigue hacerse del poder mundial porque la iglesia fue establecida por Cristo para detener al infierno. Si usted me dice que no, saque entonces Mateo 16, 18. Porque ahí dice que las puertas de la maldad, del infierno, del Hades, no prevalecerán. Y solo por si acaso, por si alguien no sabía, no hay ningún texto que diga algo así del Espíritu Santo. Eso quería decirlo. No hay ningún texto que hable así del Espíritu Santo. De todas las teorías, el único versículo bíblico que puede respaldar es la segunda, que las puertas del infierno, del Hades, del mal, no prevalecen contra la iglesia. Por eso, aun cuando para mucha gente la mejor interpretación es que el Espíritu Santo es el que detiene, para mí es la iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo que no permite que el infierno. Esto es personal, usted puede creer lo distinto. Pero como yo le decía, haciendo teoría bíblica, para mí es imposible que el Espíritu Santo sea quitado, porque si se va a convertir algún judío en el tiempo de la tribulación, no se puede convertir bajo la ley, porque ese pacto fue caducado. Se tiene que convertir bajo el mensaje de Jesucristo el Salvador. ¿Y quién hace entender eso a la gente? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿para qué va a ser quitado si después va a ser devuelto?
Creemos que esta frase, quitada del medio, ocurrirá en el momento en el que la iglesia deje la tierra en el rapto. Y miren, solo para sumar una de las posturas que tenemos nosotros, el Espíritu Santo para mí seguirá en la tierra. Por supuesto, será quitada la iglesia. Para mí será quitada la iglesia, no el Espíritu Santo. Porque el pueblo del Señor es quien está deteniendo, por lo que dijo Jesús, al infierno en este tiempo. Hasta aquí me voy a quedar. ¿Sí? Porque si no, ya me paso del tiempo. 1 hora, hermano. Me quedé en la frase, ya está en acción, que la vamos a revisar para terminar. Póngase de pie. Mire, no estoy preocupado de la hora porque tenemos 4 días para disfrutar. Así que bye bye a los que están ahí en la transmisión, que están en la playa. Si es que han llegado, porque capaz que ni han llegado. Capaz que ni han llegado a la playa. Es que, hermano, en mí está retenida la maldad. Pero a veces sale con risas así. Hermano, no es mi afán convencerlo de lo que yo creo. No es mi afán. Pero mire, yo he servido a Dios con pasión toda mi vida. Yo sé que si me pusieran una pistola en la cabeza, yo preferiría que me maten. Hermano, yo preferiría que me maten antes de renegar a Cristo. Pero también les digo muy sincero, yo no sé qué haría si abusaran de mis hijas. Yo he querido ser totalmente honesto con usted. A mí me preocupa que hayan personas que van a creer tener la estatura espiritual para estar en el tiempo de la tribulación. Me preocupa. No digo que no vayan a estar o que lo que ellos creen es mentira, pero a mí me preocupa mucho que haya gente aquí que crea que va a tener esa capacidad. Porque por algo Jesús dijo, cuando se manifieste Él, las mujeres encintas arranquen, huyan a las montañas. Porque, hermano, lo que le hacían los asirios a las mujeres embarazadas no es nada al lado de lo que le van a hacer estos demonios que se van a manifestar en la gran tribulación y en la tribulación. No hemos querido nosotros ser más insistentes, pero yo estoy orando por los hermanos que no creen en el rapto. Yo estoy orando por los hermanos que creen que van a tener una condición espiritual para estar en medio de la tribulación. Y algunos me han dicho, pastor, pero peor usted que cree que algunos se van a ir y otros no, porque discrimina. Es que para mí los que no se vayan no se van a salvar, hermano. Los que se queden aquí se van a perder. Los únicos que tienen oportunidad, según lo que yo entiendo de la palabra y lo que he aprendido durante años, son los judíos porque son el pueblo del pacto. Miren, quiero equivocarme en eso. Quiero equivocarme. Y si nos llegamos a quedar, yo me voy a juntar con usted porque usted me va a enseñar a cómo quedarme aquí porque se está preparando para eso. Y no es ironía, hermano. Lo que pasa es que estoy tratando de buscar la manera de que también en la práctica uno entienda que estas cosas no son puro leer y creer en lo que uno oye, porque la Biblia dice que van a venir espíritus que van a querer conturbar, espíritus que le van a querer hacer creer a usted que no va a haber rapto y que no va a haber arrebatamiento y que nos vamos a quedar aquí, hermano. Espíritus van a venir a eso. Porque yo como pastor que amo a mis ovejas no quiero que se queden ninguna. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Señor, trae testimonio de tu espíritu a mi espíritu primero.
yo estoy muy preocupado, Señor, primero por mí. Quizás yo he sido engañado, pensará alguien. Pero Padre, yo percibo en mi espíritu que el rapto es lo que más se parece a tu gracia, Señor. Y quedarse, Señor, es lo que más se parece a la ley. Ayúdanos. Si fuera al revés, si yo soy el equivocado, Señor, házmelo saber. Si yo soy el que lo está tomando muy a la ligera. Pero te pido, Señor, que traiga el testimonio de tu espíritu a nuestro espíritu, que a veces es mayor que la simple lectura de un pasaje bíblico y de una postura teológica que aprendí porque me pareció buena. Guárdanos de creer lo que no es correcto. Guárdanos de todo espíritu que quiera mentirnos. Hay algunos que creen que ya estamos en el tiempo de la tribulación. Yo he visto cosas peores, Señor. Y la palabra dice que los tiempos de la tribulación nunca se han comparado a nada que nadie ha podido ver y que nunca más se va a repetir. Porque una cosa es el juicio de Dios y otra cosa es la maldad del hombre. La maldad del hombre no tiene ningún tipo de límite. Buscarán lo posible para destruir a tu pueblo, al pueblo del pacto, Señor, a Israel. Porque odian todo lo que tú amas. Y si nosotros nos llegáramos a quedar acá, van a hacer lo posible por destruirnos, porque odian lo que tú amas. Prepáranos para cualquiera sea la realidad de lo que nos toca vivir, Señor. Y afírmanos en tus fieles promesas. Guárdanos, tenemos un largo trecho hasta el domingo. Guarda a nuestros hermanos, a los que van viajando a esta hora, a los que ya llegaron a destino, regálales días de descanso. Y por supuesto, Señor, prepáranos para lo que vamos a vivir el día domingo, que ahora mismo estábamos viendo en la adoración, no se puede detener. Lo que tú estás haciendo es empujado por ti de una manera tan hermosa. Si el domingo podríamos venir acompañados por alguien, si alguien se anima a invitar a otro, a un vecino, a un primo, a una tía, que el domingo tu Espíritu Santo los toque y ellos sean confrontados para salvación, papá. Nos vamos a casa bendecidos, a disfrutar en familia estos días de descanso, para retomar la familia de la fe el día domingo. Guárdanos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.